Pero también en un pueblito, aquí estamos hablando de que cuando dice en la Biblia ciudad, realmente es un pueblo, ¿verdad? Es un pueblito. No, no están grabando todavía, sí, no, sí. Ah, pues ya no digo eso. Entonces, es como un municipio de ahora, ¿verdad? Hay un municipio, por ejemplo, en el que yo estuve trabajando, que habían 1.547 personas, habitantes. Es el municipio de mayor pobreza en los últimos 85 años de este país, hasta la fecha. No sale de allí, o no lo dejan salir de allí. Entonces, no digo más detalles porque hay algunos amigos que a veces ven, ¿verdad? Y entonces van a saber que de dónde estoy hablando. Entonces, era eso. Jerusalén era la capital. Entonces era el centro neurálgico de toda la zona, de toda esta zona, era Jerusalén. Jerusalén ya no era un pueblito, ya era pueblón. Entonces, pero tenía mayor organización porque era la capital. Y ahí estaba concentrado la riqueza, estaba concentrada las fuentes de empleo. Era el centro neurálgico, era de donde procedía todo, era de Jerusalén. De ahí, de Jerusalén, se daban las órdenes para lo económico, lo político, lo religioso. Y entonces aquí se esparcía esto. Pero imagínense, si el Sanedrín tomaba una decisión, por ejemplo, no era así, esto es solo un ejemplo. De ahora en adelante, para el perdón, si alguien roba a alguien, ¿verdad? Para expiar ese pecado ya no va a ser una palomita, sino que 2 palomitas. Para que llegara aquí esa decisión, ese decreto, ¿cuánto tiempo iba a pasar eso? Meses, años, para que llegara ahí. Porque aquí, por ejemplo, cuando Jesús toma la decisión de no regresar cuando está, Lázaro está ya muerto, ¿verdad? Y dicen, Jesús toma la decisión de quedarse un tiempo más ahí. Y hay algunos que han hecho el cálculo que a pie cuánto costaba eso. Y entonces sale que se tarda varios días en regresar. En regresar. Eso tiene un propósito de Jesús. De Jesús. Solo Jesús sabía el propósito, nadie sabía eso. Después sabemos nosotros eso, ¿verdad? Muy bien. Veamos entonces capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ahora, entonces, ahora uno entiende, ¿verdad? ¿Por qué Jesús entonces no quería bajar a Judea? Porque los judíos querían matarlo. ¿Pero por qué lo querían matar? Entonces uno se pregunta, ¿no? Entonces uno tiene que ir al capítulo 5 del Evangelio, versículo 18, por favor. Capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando uno toma de referencia eso, entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué querían matar a Jesús los judíos? Ay, díganme, ¿por qué querían matar los judíos a Jesús?
Jesús ellos querían un rey terrenal, Sí. y Jesús no era eso. Sí. Entonces, porque Jesús predicaba sobre de su padre, que él era enviado de su padre. Ajá. Entonces, para ellos eso era como una falta de respeto, por decir algo, que cómo Sí. era posible que él dijera eso. Falta de respeto. Muy bien. ¿Por qué más? Yo pienso también que básicamente era porque él infringía la ley de ellos, Muy bien. ¿verdad? Lo del sábado, sanando a alguien, porque a eso nos llevó también en lo del capítulo 5, lo que sucedió antes de lo que dijera por qué lo querían matar, ¿verdad? Era porque había sanado al paralítico en día sábado. Muy bien. Entonces ellos miraban en él a alguien que se les oponía a sus costumbres, a sus leyes, y ellos sabían y reconocían que él era superior a ellos. Y entonces se sentían amenazados. Ajá. Ya voy. Los judíos querían matar al Señor Jesús porque él decía ser igual a Dios, hijo de Dios. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Quizá otra razón que era una razón quizá político-religiosa, que es que el emperador era un dios, ¿verdad? Ujú. Y eso también era parte de las razones por las cuales se quería matar o asesinar a Jesús, ¿verdad? Por hacerse igual a Dios, y si no había otro sino que el César. Era una razón más política. Pero esto por lo de los romanos. Sí, por el imperio, ¿verdad? Ajá. Que está casado con el Sanedrín, ¿verdad? Sí, definitivamente. Un poquito de eso voy a hablar también más tarde, porque entonces dice el versículo 18, ¿verdad? Del capítulo 5. Por eso procuraban aún más matarlo, porque no solo sanaba los sábados. ¿Acaso la ley dice de que no tienen que sanar los sábados? No dice eso. Y entonces a mí me llama la atención lo que coloca Juan, el escritor. Porque plantea entonces hay una mala interpretación, ¿verdad? Y lo otro es que dice entonces, ellos colocaban eso como una falta de respeto. El ser opositor a sus costumbres era una falta de respeto. Pero los judíos, esto de quererse sentir igual a Dios, porque Jesús decía que Él era su Padre, ¿verdad? Y entonces dice Otto, eso tiene que ver también con la creencia romana, de que el emperador era Dios. Había todo un culto a los emperadores. ¿Por qué? Porque Él era colocado igual que los demás dioses, el emperador de turno. Entonces, si Jesús sanaba sábados, si Jesús decía de que Él era igual a Dios porque provenía de Dios, entonces lo veían como un opositor a sus costumbres, un opositor también a sus creencias o a sus interpretaciones de la ley, o sea, su teología.
Entonces lo veían como opositor. Entonces lo querían matar. Si estos que quieren matar a Jesús tenían esas creencias de la ley, ahí en la ley decía, en los mandamientos, que no había que matarlo. Entonces, ahí uno puede interpretar, entonces esta creencia es selectiva. Yo agarro lo que me conviene, desecho lo que no me conviene. ¿No le suena como a la actualidad eso? Por eso quieren matar a Jesús. Entonces, ¿Jesús trae algo negativo a este mundo? ¿No? ¿Trae algo injusto a este mundo? ¿No? ¿Entonces por qué lo quieren matar? No porque se les haya metido ningún demonio, tampoco. ¿Verdad? Aquí no va eso. Es esto. El pecado sí, es probable, pero demonio no. Dime. Estoy como pensando Sí, porque que eso ya iba a son preguntarte confusiones entre creencias y el fundamento de saber lo que cree. En el Evangelio según Juan, creer implica conversión. Aquí está el saber. Aquí no hay duda. Ni hay vuelta para atrás. Aquí sí. Pero aquí implica esto. Por eso es que para el Evangelio, para Juan, creer en Jesús implica conversión. Y por eso Jesús les dice en el capítulo 6, ustedes dicen que han creído, pero no es cierto. O sea, Jesús sabe realmente dónde estamos ubicados, en nuestra creencia, en nuestra fe. Y sabe perfectamente eso. El que no sabe es uno o no quiere saber uno. ¿Verdad? Que también podría ser. Muy bien, pero vamos a seguir en eso. Estaba en versículo Solo 2. quería aportar algo Dígame. con respecto a lo de las leyes, costumbres y creencias. Realmente todo estaba estructurado, las leyes, con cierta forma de conducta que ellos consideraban, como dice usted, prácticamente algo que les convenía, y lo que no les convenía ya era un símbolo realmente de rebeldía para ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo otro es cómo toda esta estructuración lo ocupaban para el dominio de las personas. Ajá. Entonces, prácticamente Jesús vino a romper muchas de estas cosas, ¿verdad? Que por mucho tiempo estaban sometiendo y creando sufrimiento a las personas como tal, ¿verdad? Sí. Lo otro es el tema de Jesús, o sea, visto como hombre, ¿verdad? Que viene de una familia humilde, y entonces ahí también hay como ese no creer, ¿verdad? En Dios, sino veían más con la parte carnal, ¿verdad? De él. Exacto. O la parte económica, política y todo de Jesús. Entonces, eso hacía que lo vieran como menos a Dios, ¿verdad? Sí. Y ya con toda esta manifestación que hace Jesús, por decir algo, que viene de la esencia de Dios, que dice que viene del Padre, ¿verdad? De la esencia de Dios, prácticamente no solamente decía que era hijo de Dios, si lo vemos en el trasfondo, él se estaba diciendo que era Dios también. Entonces, esa era el por qué también lo querían matar, porque el centro era Jesús.
ya no toda la estructura política Los preceptos. anterior. Claro, entonces ¿Verdad? estaba desplazando eso y por eso lo querían matar. Por ejemplo, aquella discusión, comer con las manos sucias me contamina. El contaminar no es por una cuestión higiénica, sino religiosa. El contaminarme de pecado, lo que implicaba eso. Esa discusión de ahí no es por cuestiones higiénicas, sino por cuestiones religiosas. El comer cerdo me hace contradecir la ley, contradecir los mandamientos. No, contradice preceptos, pero no los 10 mandamientos. Los preceptos fueron las construcciones, que son más de 300. El de lavarse la mano de aquí para acá por una cosa, lavarse la mano de aquí a acá para otra cosa, ese es precepto. Esa es una construcción humana, es una interpretación para hacer entonces sacro algo y no profano, o sea, no mundano. Entonces, cuando decían esto, comer cerdo es profano, o sea, tengo que comer entonces, hay carnes entonces que son sacras. No, ¿verdad? Que son permitidas. ¿Por quién? Por la religión. Actualmente hay corrientes teológicas que hacen lo mismo, para no mencionar iglesias, ¿verdad? Pero lo que usted plantea así es. Entonces se desvían por ahí. Ahora entonces, el problema constituye, uno de los graves problemas es que un precepto se eleva de mayor importancia y obediencia más que un mandamiento de Dios. Este sí fue de Dios. Entonces, esas son ese tipo de interpretación. Y por eso, lo otro que también a mí está en juego aquí es que el momento histórico cambió. La manifestación de Dios con la gente cambió y no se dieron cuenta. No lograron identificar eso. Los judíos no lograron identificar, muchísimos judíos. Otros sí, ¿verdad? Por ejemplo, los que andan ahí con Jesús. Entonces, pero ya vimos eso también, que no es toda la multitud que anda detrás de Jesús. Yo me refiero al grupito de Jesús, que son los seguidores, no los que andan detrás de Jesús. Los que andan detrás de Jesús son bastantes, cientos, si no miles, aparece allí en la alimentación, que son más de 3,000, más de 5,000, porque solo se cuentan los hombres, no los niños, no las mujeres. Ahora bien, entonces es como darle calidad, estatus a lo relativo y a lo absoluto hay que bajarlo. Dios es el absoluto, ¿verdad? El relativo es la interpretación. Y entonces, eso es lo que está en juego, todo esto aquí. Todo el pleito, por decir así, ¿verdad? Y toda esa cuestión de los judíos lo que estaban haciendo era, según ellos, ¿verdad?, salvaguardando lo correcto, el deber ser. Pero no era cierto. Entonces, la decisión, y por eso es que Dios va a decidir todo a su absoluta voluntad. Ahora bien, lo que nos toca a nosotros en la actualidad, como antes y ahora, es estar sensibles a eso. Tener el conocimiento, la fe necesaria, como para poder interpretar los signos de los tiempos y no dejarnos caer en interpretaciones irresponsables, por no decir otra cosa, ¿verdad?, equivocadas, erróneas como estas.
por sanar sábado. ¿Y qué? No lo prohibía la ley, sanar sábado. Y después hay un momento en que Jesús se lo dice, ¿verdad? ¿Y dónde está eso de que es prohibido? Cuando le coloca a alguien ahí y le dicen, ¿es lícito sanarlo en día de reposo o no? Y ellos lo que hacen es callarse, ¿verdad? Hay un texto en un evangelio, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. La familia de Jesús lo está incentivando, invitando a ir, ¿verdad? Tiene sentido lo que dicen, por una parte, ¿verdad? Versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y tiene razón ellos, ¿verdad? Tienen razón en el sentido de que si no estás en Jerusalén, nadie te va a saber, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la capital. Era la capital. Si algo no sucedía en Jerusalén, es como que nunca había existido, ¿verdad? No pasa nada. Ahora bien, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces, ni aún uno puede decir, ¿verdad? No, es que lo que pasa es que la familia sí, ¿verdad? Porque la familia lo conoce. Y otros dirán, precisamente por eso, ¿verdad? Porque ahora, ¿verdad? Ahora se dice eso. Pero los hermanos de Jesús no creían en él realmente, ¿verdad? Y uno puede especular ahí, puede especular. Este texto es bien interesante porque plantea realmente una de las relaciones de Jesús con la familia. Pero en un sentido, la gente puede malinterpretar esa actitud de Jesús. Más que todo la gente que no está en la iglesia la malinterpreta. La que no va a la iglesia, la que no sabe nada de Jesús. A veces, por ejemplo, en el siglo pasado se decía de que si tú te hacías evangélico, decían, no te hagas evangélico, ¿por qué? Porque ellos reniegan después de la familia. No era eso, sino que rompían con las costumbres, ¿verdad? Ya no iban a ir a todas las actividades de la Iglesia Católica, por ejemplo. Y como antes iban en familia, ahora ya que es evangélico, bautista en particular, y entonces ya no iba a esas cosas, ¿verdad? Entonces por eso decían de que las iglesias evangélicas dividen a la familia. Eso fue en el siglo pasado. Eso es cierto, ese testimonio, es cierto. Yo he conocido gente de esa época que les tocó ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de Él, o sea, de Dios, ¿verdad? Que sus obras son, porque yo testifico de Él, que sus obras son malas. Del mundo quiere decir ahí, ¿verdad? Testifica del mundo. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. ¿Verdad? Entonces toma la decisión él de quedarse, pero no se va con ellos. Ya lo andaban siguiendo. Entonces uno puede especular aquí un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ya vimos, solo para recapitular, ¿verdad? Ya vimos que los detonantes o los argumentos para asesinar a Jesús es que sana en día sábado y se iguala a Dios. Pero esos son los detonantes. Son detonantes nada más. Son las argumentaciones. Lo que realmente es lo que está detrás de eso.
que lo ven como un opositor a sus costumbres y a sus creencias, que lo ven como amenazas a su status quo de la gente, de los religiosos, de los líderes. ¿Verdad? Entonces, vamos a otra cosa ahora. Dice Jesús que no va a la fiesta a Judea, particularmente Jerusalén. No va porque su tiempo no ha llegado. ¿De qué tiempo está hablando Jesús? Tiempo de la muerte. ¿Verdad? Entonces su tiempo de muerte no ha llegado. ¿Dónde va a ser su lugar? Es Jerusalén, de la muerte. Eso lo sabe. Lo sabe él, ¿verdad? No porque ya traía el cassette y todo eso, sino porque en Jerusalén estaba el centro del poder. El centro del poder estaba ahí. A él no lo iban a crucificar en Galilea, menos allí. Galilea era como el fin del mundo para la región en esa época. Porque Galilea tenía la concepción negativa de que solo ignorantes vivían ahí. Porque se cree, se tiene un conocimiento de que en Galilea era donde la gente menos había estudiado, menos cantidad de personas habían estudiado algo. O sea, tenían menos años de escolaridad, diríamos ahora. Donde era más, era en Judea, y particularmente Jerusalén. Ahí estaba concentrado todo. En Galilea no. En Galilea se tenía aquí en El Salvador creo que no hay nada de eso, pero en esa época y allí en esa región, Galilea era la zona donde habían obreros, pescadores, obreros, ignorantes. ¿Cómo? Sí. Ahí, ¿verdad? Galilea. Y es bien interesante que Jesús allí es donde dedica mucho tiempo. La mayor parte de su tiempo está ahí, en Galilea. Él es de ahí. Entonces es bien interesante eso. Se queda, versículo 10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. ¿Cómo diríamos ahora? Clandestinamente, sin decirle a nadie. Y entonces uno se pregunta, si uno va a estudiar, por ejemplo, imagínense, si uno va a predicar del versículo 10 en adelante y no aclara por qué él va en secreto, uno se perdió todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Las razones por las cuales él va en secreto. No es entonces que está rehuyendo ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén era ir a su muerte. Jesús evitó morir antes de tiempo. Sí lo evita, muchas veces. ¿Iba a decir algo? No. Entonces, evita eso. Entonces el hombre se va, Jesús, se va para Jerusalén. Ahí dice subir porque Jerusalén está ubicada en una montañita. Entonces, yo digo bajar porque lo veo de aquí para abajo. Entonces Jesús va a Jerusalén y va con la intención, va con la característica de que va en secreto. No le dice a nadie de su gente,
que va para allá. Dígame. Podemos pensar, bueno, aquí Jesús mintió, les dijo que no iba a ir Sí. y fue, ¿verdad? Y él dio la razón, porque también, ¿verdad? No iba. Es Pero cierto. ahora él llega en secreto. Entonces, esto de llegar al secreto me llama la atención porque en el 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Como sus propios hermanos, su propia familia no creían en el poder de él. Entonces vamos a ver si es cierto, según el versículo 3, si verdaderamente lo que haces es cierto. Vete a darte a conocer allá donde está la urbe, ¿verdad? Donde sí hay más gente y entonces ahí vas a demostrar lo que decís que sabes. Pero él no estaba interesado en eso, Exacto. en darse a conocer en ese sentido. Por eso él después se va secretamente para que nadie lo identifique. Sin embargo, al leer más adelante vemos que lo buscan, ¿verdad? Porque se imaginaban que podía estar ahí. Sí, muy bien, muy bien. El hermano Álvaro también. Buen punto ese, de que le dice, le miente. ¿O? Bueno, es bien interesante cómo alguien puede ser acusado por hacer, solo por cumplir una parte del pacto que no fue, siquiera según decían los judíos, lo cumplían porque Moisés lo había dicho, pero el pacto fue con Abraham. Exacto. Y solo era la sección de una parte del cuerpo también. Y a ellos les parecía lo que Jesús hizo, salvar la vida a una persona, era más grave que cumplir el pacto el día sábado. Ajá. Esa es una cosa interesante. Con lo que dijo la hermana Ana con respecto a que Jesús mintió, yo no estoy de acuerdo. Y le voy a decir por qué. El 8 dice lo Sí, siguiente: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Lo que quiere decir allí es que ellos váyanse ustedes, pero yo todavía no subo, porque no es tiempo todavía de que yo suba. Eso es lo que yo entiendo en el 8. Es Sí. decir, él no les dijo que no iba a ir, lo que les dijo que todavía no era tiempo para que él fuera allá. Ajá. No, es cierto. Lo que pasa es que parece ser que mienten, pero están hablando de dos cosas diferentes, ¿verdad? Y Jesús no va a responder a las expectativas de sus hermanos. Porque uno puede meterse en esa línea, se puede meter, ¿verdad? ¿Cuáles son las expectativas de los hermanos de Jesús? Primero, nos dice Juan que en ellos no creen. Y tiene sentido, porque Juan no escribe en el momento que se están sucediendo las cosas. Juan escribe décadas después ese evangelio. Entonces ya conoce mucho de la historia, de lo que ha pasado. Entonces ya conoce todo el comportamiento de los hermanos. ¿Cuál fue? Y los testimonios que ha oído, ¿verdad? Entonces después escribe el evangelio. Y por eso dice ahí, ¿verdad? Una acotación. Pero los hermanos tampoco creían en Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que pasa es que aparentemente uno puede deducir eso, pero no. Así que todos los que mentimos no podemos argumentar ese texto, ¿verdad? Entonces, porque mentir siempre ha sido pecado. Entonces, uno puede argumentar, bueno, lo otro es que Jesús está hablando de una cosa y los hermanos están hablando. Los hermanos están hablando quizás de la popularidad, de la fama, de la expectativa o de otro tipo de poder de Jesús, en donde ellos como hermanos iban a figurar. ¿Cómo?
Darse a conocer allá, sí, pues sí, date a conocer. Si no es el punto ese. O sea, el propósito de Jesús no es ese. Y ahora, tampoco. Tampoco es el punto ahora. Tampoco es el propósito ahora. No, pero es para que más lo... Es que nunca ha sido ese propósito. Nunca ha sido ese. Entonces, le dicen, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Ya sabemos por qué va en secreto. Va a meterse, ¿cómo es que decimos? Al nido de qué o a la jaula de qué, o a de los leones va a meterse. A la boca del lobo o del león, ¿verdad? Jesús, que ya está siendo perseguido, no para insultarlo, sino para asesinarlo, va para Jerusalén, pero va en secreto, clandestinamente. Versículo 11 y dice, y le buscan los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? O sea que lo andaban buscando, ¿verdad? No dice quiénes son, más que los judíos, pero lo conocían. Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, ese tipo es bueno, ¿verdad? Ese Jesús es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo, le mete ideas a la gente, lo manipula a la gente, lo engaña, le miente a la gente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Como que eso de los judíos es un grupo determinado, ¿verdad? Según Juan, el evangelista. Y por eso en el versículo 5, capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. Ahora bien, versículo 13, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Es un grandísimo ignorante este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque viene de Galilea. ¿Cómo? No, topado. Pero y entonces lo oyen hablar, va. Ese es como cuando alguien sale a estudiar, ¿verdad?, de un municipio determinado y regresa. Si lo ven vestido de una manera determinada, dicen, este viene de Estados Unidos. O por lo menos tiene parientes, ¿va? Pero Jesús, a mí me llama la atención eso. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Y cómo saben ellos que no ha estudiado? ¿Verdad? Es lo que me pregunto yo. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi interpretación, mi punto de vista no es mía, sino de aquel que me envió. Y entonces ahí está la clave de esto. ¿De quién no es la doctrina? Es de los judíos, ¿verdad? No es de Dios. O sea, lo que les está diciendo ahí es, lo que yo hablo es de Dios, pero ustedes no. Y ahí está el rollo, ¿verdad? Ahí está esta cuestión que hemos estado hablando, cuando usted planteaba eso, Laura, ¿verdad?
Ese es el punto precisamente. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Por ejemplo, en los años 90 se les metió a las iglesias evangélicas de todo el mundo esta mala palabra. Mira. La exitocracia. Lo que quiere decir es el poder del éxito. Entonces, muchas de las iglesias internacionalmente se perfilaron por la exitocracia. Y el éxito para esas iglesias lo determinó algunos aspectos, como por ejemplo el número de miembros, por ejemplo, la cantidad de las finanzas, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo preguntara ahora cuál es el éxito de una iglesia, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta? No, mejor dicho, si yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cuál es el éxito que determina una iglesia? ¿Cuál es el éxito de una iglesia? Tengan cuidado con lo que van a decir. Acuérdense que están siendo filmados. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Qué es lo que hace a una iglesia exitosa? Dígame. Bueno, antes de llegar a analizar lo de la iglesia, quería decir que los hermanos se acercan a Jesús y ya sabemos que no creían en Él. Pero, o sea, como el momento que está ahí Jesús es un momento delicado. O sea, imagínense, lo amenazaron y eran varias personas que lo perseguían. Entonces, ese momento que Jesús estaba enfrentando era un momento delicado. Un momento que Jesús estaba más cerca de Dios, o sea, orando, lleno de sabiduría. Le respondió a sus hermanos eso, ¿verdad? Sí. Pero él no es que ocultar información por miedo, sino que Jesús era prudente, porque estaba lleno de la sabiduría de Dios. Pero sin embargo, él actuó, ¿verdad? Y dice que subió, porque si ustedes, o sea, ya leímos anteriormente todos los textos y en varias ocasiones dice la palabra subir, ¿verdad? También. Y que quedaba en una montañita. Ajá, entonces, no, pero antes, en todos los textos que hemos leído, menciona en varias ocasiones la palabra subir, ¿verdad? Entonces eso tiene una connotación también. Cuando lo hemos leído antes, siempre menciona esto de subir. Pero, con esto, Jesús también, estando ahí entre la gente, ¿verdad? También le da cierta prudencia a él y sin embargo rompe el miedo, ¿verdad? Pero les quería solamente quedar con con el texto, el capítulo 10:30, ¿verdad? Donde dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos, por lo que decía anteriormente, ¿verdad? Porque lo querían matar. Sí, muy bien. Por aquí andan los hermanos de Jesús, ¿ve? Por la exitocracia. Por allí andan. Entonces, lo que hace exitosa a una iglesia, si se puede utilizar ese término, es su fidelidad a Dios. O sea, ¿qué? Si uno es todo, lo necesitamos individualmente, pero como iglesia también. Ser fiel a Dios. ¿Qué hay después de eso? No hay nada. Porque si uno es fiel a Dios es porque lo conoce, porque está comprometido, porque hace su voluntad. Y eso, ejemplo tenemos en Jesús de eso. Porque Él jamás fue infiel a Dios, a su Padre.
jamás. Y entonces él se mantuvo en eso, por más que lo atacaran y todo. O sea, Jesús es alguien que tenemos como ejemplo de qué es lo que no le pasó al hombre este, pues, ¿verdad? ¿Qué es lo que no le pasó a Jesús? Todo le pasó a Jesús. No tuvo una vida tranquila Jesús, sino todo lo contrario. Tuvo una vida de zozobra, por ejemplo, eso de andar escapando, ¿verdad? O sea, Jesús, si se fijan en el Evangelio, aparece de que hay un momento determinado que ya no puede andar tranquilo, ¿verdad? Siempre anda moviéndose porque lo van a matar, pues, antes de tiempo. Entonces él está protegiéndose, pues. Pero también está protegiendo a otra gente, a la que anda con él. Y entonces él por eso anda evadiendo la muerte. Y también, pero el evadir la muerte, Jesús no lo impide de desarrollar todo su ministerio, de toda su labor, de toda su misión. Eso lo que plantea es que Jesús está en Dios, es de Dios, es Dios. Y eso siempre lo va a mantener, ¿verdad? Entonces, Jesús va a Jerusalén y va a escondidas, va en secreto. Sin embargo, va al templo y empieza a enseñar. La gente preguntaba, en Jerusalén sí ya lo conocían algunos. Algunos decían que era bueno, otros decían que no, que era un engañador, un embaucador, en otras palabras, ¿verdad? Y Jesús siempre ha sido polémico, hasta la fecha es polémico. Pero realmente yo creo que no. Yo creo que Jesús nunca fue polémico. Los polémicos somos los seres humanos. Y son nuestras creencias las que nos provocan ser polémicos. Hay algunos que han provocado guerras en el pasado, dizque por Dios, y no es cierto que sea por Dios. No defiendan a Dios. Dios se defiende solo. O sea, no hay que utilizar esa banderita que no es cierta, ¿verdad? Eso de que vamos a defender nuestra fe, ¿verdad? Y toda la cuestión, nuestra iglesia. No. Nadie debe pelearse por eso, por Dios, ¿verdad? Entonces, porque hay gente que es capaz de pelearse por disque Dios, pero no le obedece, no hace su voluntad. Y por eso precisamente está en ese dilema de quererse pelear. ¿Por qué? Porque no es nada, en otras palabras. Hay que buscar a Dios siempre. Hay que buscar a Dios. Y a Jesús hay que buscarlo. Jesús es bueno. Nos trajo algo bueno. Y por eso bueno, lo asesinan. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque siempre nos invitas a seguirte fielmente, a estudiar tu palabra, a reconocer en ella todo lo bueno y lo importante y el mensaje también fundamental para nosotros. Y ayúdanos en nuestro caminar, en nuestras decisiones y en nuestro servicio hacia ti. Amén. Gracias, hermanos.